Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez han escuchado o les han dicho directamente que la poesía no solo no se puede entender y no solo no se debe entender, sino que además la única forma válida y la única forma estética es la mera percepción, el mero sentimiento? Hoy vamos a ocuparnos un poco preliminarmente de este mito tan arraigado, ¿no? Tan extendido, pero que le causa un gran daño al universo poético debido a que subvalora las potencialidades intelectivas de la poesía. Bueno, antes de continuar, como siempre les recuerdo que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Pues bien, por principio examinemos rápidamente estas tesis, ¿no? Tan, como les digo, enraizadas y que tienen tantos pilares en la conciencia y en la expresión de un buen número de poetas. A ver, la tesis se reduce a que la poesía no se ni se debe entender ni se puede entender, solamente se puede sentir. Ahora, aquí hay varias objeciones que se pueden plantear. La primera y más lógica sería con qué aparato o con qué dispositivo se siente únicamente la poesía. Es decir, que según esta tesis, la poesía no pasa, pese a que viene hacia nosotros en un conducto material, ¿cierto? Un contenido que tiene y llega a nosotros mediante el lenguaje que contiene esas ideas. Sin embargo, según esta tesis, no se puede someterse a la poesía a un escrutinio y no hay un proceso cognitivo y un proceso de razonamiento como sí lo hay, por ejemplo, con la prosa, sino que la poesía desciende de alguna forma y por alguna especie de ósmosis del sentimiento perceptiva, entonces penetra en nosotros, nos impregna. Esto suena muy bien, suena bastante, de hecho, digno para un poema, suena bastante bello, pero no significa por ello que sea cierto. Otra objeción es que si la poesía no puede ser comprendida a nivel racional, solamente sentida, gobernada únicamente por un imperio de la emoción, entonces, ¿cómo se transmitiría esa sensación o esa percepción de una persona a otra? Es decir, si el vehículo de transmisión, que es el lenguaje, y el centro de recepción que hay, que de hecho es el intelecto, no permite, cierto, ser analizado como cualquier otro discurso por medio del intelecto, sino que llega directamente, entonces no tendríamos solamente el problema del aparato receptor, sino también del mismo medio en el cual la poesía pasa de una persona a otra. Y eso presupondría además que todas las personas o quienes logren entender, porque esa es otra idea que va muy aparejada a este discurso un tanto elitista, ¿no? Que solo unas pocas personas tienen la capacidad de entender la poesía, de sentirla como tal, mucho más allá de entenderla, de sentirla, y que por eso cuando escriben un texto y no tiene la recepción del público que esperaban, entonces dices, es que no todo el mundo puede leer mi poesía, porque es que mi poesía es para unos espíritus selectos, ¿no? Que logran captar esa esencia que yo estoy transmitiendo. Porque si nos vamos a esa tesis un tanto em, irracionalista, ¿no? Que trata de dinamitar la razón como dispositivo de comprensión, tendríamos entonces eso, que no se podría, tendría que además, todas esas personas que sí la logran sentir, tendrían que tener un idéntico dispositivo. O entonces es que cada uno la percibe por decirlo así, en distintas longitudes y magnitudes de onda. Pues sí, entonces la poesía como tal se difuminaría. Hay otra situación que nosotros debemos tener
claramente establecida frente a este tema y tiene que ver también con cómo nosotros, desde el punto de vista creativo, debemos reivindicar este trabajo, ¿cierto? Más allá del mito de la pura emoción y de la pura percepción sensitiva, ¿no? No intelectiva. Ahora, no hay que confundir el lenguaje con irracionalidad. El lenguaje es un instrumento humano diseñado y que ha ido siendo mejorado para comunicar. Aún los lenguajes informáticos de programación comunican, eso sí, con unos protocolos que no son de acceso para quienes, por ejemplo, no somos programadores, pero siguen siendo lenguajes. Entonces, si no se logra comunicar, incluida la poesía dentro del lenguaje, aunque el poema logre emocionar, eso no significa que no tenga sentido, tiene un sentido, que predomina evidentemente una emoción y eso, cierta concepción de la poesía, porque hay una poesía muy intelectual, como lo hemos dicho acá en el canal, por ejemplo, como la de Borges, con ese poema Ajedrez, que se los mencionamos en alguna ocasión, ustedes léanlo y no van a ver un predominio de la emoción. Ese es un poema absolutamente racional e intelectual. Entonces, la poesía además tiene ritmo, tiene imágenes, tiene metáforas, tiene símbolos, entonces tiene una serie de técnicas que han sido construidas y han sido diseñadas y comunicadas y aprendidas y enseñadas de una generación a otra de una forma racional. La poesía emociona mediante la inteligencia, no por la emoción misma. Y el daño está en que subvaloramos la poesía, la reducimos a una cuestión puramente emotiva, puramente imperceptible, quizá imperceptible por la razón, quizá para tratar de reivindicarla, pero realmente no hacemos eso, sino que se va subvalorando un poco qué es la poesía. Entonces, por eso es importante estas creencias tan arraigadas y que se van comunicando y como suenan tan bien, como son un buen eslogan, y además como pueden servirle a un poeta para excusarse y decir es que el que no tiene determinada sensibilidad, entonces, como la poesía no se comunica a nivel intelectual y a nivel de un discurso racional y ordenado, el cual es susceptible de un análisis, entonces usted no entiende la poesía que yo hago porque no está capacitado con ese órgano suprasensorial que nunca explican bien cómo es, ni cómo funciona, ni qué es exactamente. Entonces usted no logra entender mi poesía. Eso es básicamente un recurso de autocomplacencia por parte de ese poeta y un elitismo, vamos a decirlo así, tratando de ser ofensivo, barato, ¿cierto? Porque hay elitismos que están mejor construidos. Entonces, para retomar, es importante que el poeta sepa que la poesía, como cualquier otro lenguaje, está supeditada y está además gobernada, ¿cierto? En su intención literaria. Las emociones están subordinadas a la razón, que las ordena de manera instrumental. Recordemos que eso es un poco nuestra definición de literatura, ¿no? También se aplica lógicamente a la poesía por extensión. La razón de manera instrumental gobierna las emociones y las conduce como herramienta de trabajo para que se logre concretar un texto de orden literario, con unas características que tienen estos textos. No es la emoción por la emoción únicamente. Sin embargo, es un debate que sigue abierto. Nosotros no tratamos acá de imponer un ego sordo, ¿no? Que está completamente amurallado y acartonado contra cualquier argumento. Recibimos pues también argumentos de quienes sí consideren que la poesía evidentemente es únicamente se puede sentir y no hay que entenderla, ni se puede entender tampoco racionalmente. Por eso les invitamos a suscribirse al canal, a compartir el contenido, sobre todo a comentar qué opinión tienen, piensan que efectivamente la poesía puede ser analizada y que de hecho se entiende a nivel cognitivo como el resto de la literatura o que existe de alguna forma una manera suprasensible de entenderla que no está en manos de el resto de las personas. Bueno,
Siempre un gusto comunicarnos con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio.